un año más, y esperamos que sean muchos, un grupo de grupos políticos y sindicales, y algunos ustedes también, queremos hacerle un homenaje a Blas Infante en el lugar de donde salió por última vez para enfrentarse con sus verdugos en el de Carmona. Ese lugar para nosotros tiene un significado específico porque allí lo tuvieron encerrado los últimos días de su vida. Aquello era un cine y de ser un sitio de entretenimiento y de ocio pasó a ser un lugar de sufrimiento, de martirio, de sadismo, en el que unas personas sin ninguna legitimidad legal ni política ni de ningún tipo, ni legitimidad alguna, se arrogaron el derecho de mandar en la vida de los demás. Entonces nos enteramos, o se enteraron, no se pudieron enterar 4 años después del supuesto motivo por el que Blas Infante pasó 10 días de su vida encerrado en el antiguo cine Jauregui para después sacarlo de allí y ser asesinado en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, en el lugar conocido como la Bota de Leche. Este grupo lo que queremos es reivindicar su figura, pero sobre todo reivindicar su obra. Para nosotros lo verdaderamente importante de una persona, además del hecho de la persona en sí, lógicamente, pero eso son igual todas las personas, digo, lo verdaderamente importante es lo que significa su obra, lo que ha hecho, lo que hizo, por qué razón vivió, a qué entregó su vida y, en definitiva, como consecuencia de que entregara su vida a los demás, que unas personas de este carácter, ya he dicho antes, sin legitimidad ninguna, se tomaran la libertad, se tomaran la capacidad que nadie les ha quedado de decidir por la vida de los demás. Entonces queremos que eso no vuelva a ocurrir ni en Andalucía ni en ningún lugar del mundo. Y queremos además que las personas que han dado su vida por los demás, incluso aunque no lo hubiera dado, las personas que han entregado su vida a los demás, tengan el reconocimiento de los demás. Pero no para ponerlo en una hornacina y adorarlo un día o 365 días al año, sino para que a los demás nos sirva de ejemplo y de estímulo, y para que todas aquellas cosas por las que él luchó se hagan realidad lo antes posible. Y él luchó por la igualdad entre los sexos, los géneros. Él luchó por terminar con la esclavitud de los niños. Luchó por la liberación de la clase trabajadora. Luchó por la liberación en general de Andalucía y porque en Andalucía tengamos un sistema social justo. Pues todas esas cosas por las que él luchó, incluso, repito, incluso aunque no lo hubieran asesinado, todas esas cosas son las que nosotros queremos que algún día, no muy tarde si es posible, el accidente del domingo va a estar dedicado a una persona que ninguno de nosotros podemos olvidar, que ha sido el gran biógrafo de Blas Infante. Y como todos sabemos, murió hace ahora 4 días, 5, que sus cenizas fueron depositadas en el Panteón de los Palacios en Granada el martes pasado, y por eso vamos a tener un recuerdo para él. No un recuerdo, porque a Miguel Nieto tenemos que recordarlo siempre, pero vamos a dedicarle el acto. Buenos días. Una de las propuestas de esta plataforma es hacer un monumento de recuerdo, justamente en aquella plaza que hoy día, antiguamente un cine, hoy día una plaza, en la cual se recuerde no solamente que allí estos prisioneros detenidos, Blas Infante, desde el día 2 de agosto hasta el día 10 que se lo llevaron, en unas condiciones infrahumanas, porque aquello no era una cárcel, aquello era simplemente un cine, sin aseo, sin agua. Me contaba mi madre que era mi abuela la que tenía que llevar la comida allí, o los familiares llevaban la comida a los presos, o allí no comía nadie. Y le llevaban el agua a los presos, o no bebía nadie. E incluso hasta los colchones y el jergón donde él o estaba o dormía, también tenían que llevárselo. No se les suministraba absolutamente nada. Y en esas condiciones infrahumanas estuvo Blas Infante, así decía, y estuvo mucha más gente esos días. Aquello se convirtió en una prisión de gente que no comulgaba con las ideas, si es que alguna idea tuvieron, de esta gente que el 18 de julio se levantó contra la legalidad de la República.
en el marco de la memoria histórica, en el marco de lo que es el recuerdo a también aquellas personas que tuvieron muerte por sus ideas, aparte de lo que fue mi abuelo, es donde ese monumento debe de ponerse como recuerdo, como memoria de estos personas que sufrieron allí y que muchos de ellos acabaron siendo fusilados, o como mi abuelo, o después, o antes de recordar a todos aquellos que simplemente por una idea, equivocada o no, pero era la suya, le costó la vida defenderla. Bueno, pues yo creo que el asesinato de Blas Infante hace 74 años. Yo creo que en ese momento no solamente se fusiló a una persona, sino se fusiló fundamentalmente, o se quería fusilar todas las aspiraciones del pueblo. Creo que ahí en ese contexto podemos analizar la muerte o el asesinato de Blas Infante. Yo creo que desde ese momento Andalucía ha venido sufriendo las consecuencias de una discriminación histórica, de un saqueo histórico, de una desbandada de su gente, buscando una vida mejor. Hay que tener en cuenta que Andalucía tiene 2 millones de migrantes fuera, buscando un trozo de pan que se le renovó una de las tierras más ricas de Europa, que es nuestro pueblo, y que realmente en ese momento se empezó a mutilar, a asesinar o a fusilar todos los progresos que se estaban planteando en ese momento, ¿no? El tema de la reforma agraria. Ten en cuenta que Andalucía el 50% de toda la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Aquí siguen campando por sus anchas los grandes terratenientes que han sido unos parásitos que han sido unos inútiles para el desarrollo de esta tierra, sea la duquesa de Alba, sea el duque de Infantado, sea los Sandados, los Borges, los Terres, los Romén, que no han hecho nada por esta tierra. En Andalucía realmente, bueno, se le ha ido mermando toda su capacidad económica, toda su capacidad de decisión política. Hay que tener en cuenta que nosotros representamos el 17% del territorio a nivel estatal, que tenemos 8.200.000 habitantes y que esta tierra realmente, desde esta fecha hacia acá, se le ha negado todos sus derechos. A duras penas se ha ido consiguiendo algunas migajas que se ha ido administrando desde los gobiernos centrales, porque todos los partidos políticos que han gobernado Andalucía han dependido de los gobiernos centrales, son sucursales de los gobiernos centrales, y realmente se le ha ido mermando su capacidad para desarrollar esta tierra. Hay que tener en cuenta que en los momentos actuales Andalucía es el cuarto territorio de Europa con la situación económica peor, con más paro y con más pobreza. Hay que tener en cuenta que en julio del 2010, hoy, contamos con 1.398.000 demandantes de empleo. Esto representa más del 30% de la población activa, demandantes de empleo en Andalucía. Hay que tener en cuenta que las pensiones en Andalucía están 70 euros más baratas como media. Hay que tener en cuenta que en Andalucía existe la siniestralidad laboral más grande de todo el Estado español. Hay que tener en cuenta que en el tema del trabajo femenino hay una discriminación con respecto al resto de España, en el tema de la mujer. Hay que tener en cuenta que en Andalucía no tenemos industria de transformación ninguna. Hay que tener en cuenta que el algodón, que se siembra el 80% de todo el algodón de España, en Andalucía no tenemos ninguna industria textil, que no tenemos tampoco las fábricas donde realmente se transforman los zumos, ni los tomates, ni las pipas de girasol. Hay que tener en cuenta que somos la primera productora de aceite de oliva y casi todo el aceite hay que venderlo a otras multinacionales fuera de Andalucía para que se pueda transformar y lo vendan como productos de ellos mismos. Esta situación se está dando en Andalucía y yo creo que lo que hace falta desde esta plataforma que se está creando en defensa fundamentalmente de la dignidad, del reconocimiento del asesinato de Blas Infante, realmente el mejor homenaje que se le puede hacer a esta persona es que ese testigo que él dejó o que le hicieron dejar con su muerte, lo cojamos el resto para hacer que esta tierra alguna vez sea una tierra con su libertad, con su independencia, con sus derechos reconocidos a nivel general, ¿no? Y eso es lo que realmente nosotros nos reivindicamos desde el Sindicato Andaluz de Trabajo.